Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Le damos gracias a Dios por este nuevo encuentro. Antes de comenzar de manera formal con la clase de hoy, me gustaría compartir un poco la experiencia de ustedes con este nuevo material de trabajo que hemos tenido durante este segundo mes. Hay algunas cositas que yo quisiera aclararle a ustedes, pero me gustaría ver si ustedes pueden hablar con esto. No lo veo a ninguno, nada más veo los nombres, así que pudiéramos por lo menos brevemente prender las cámaras y comenzar este espacio de conversación antes de la clase de hoy. Muy bien, Carlos. Bendiciones. Amén, amén. Ok, aquí te oigo. Decía Joel, ¿cómo estamos? Muchas bendiciones, hermano querido. Subiste el libro que íbamos a estar compartiendo. Y entonces yo, de hecho, estaba casi terminando de leer ese libro y de verdad que se me complicó por los tantos compromisos que tengo. Pero la experiencia ha sido buenísima, tanto con la parte de la actividad de aprendizaje, que tiene que ver con la idea central de los 3 textos que pusiste, y el foro estuvo súper interesante. O sea, puedo decir que ha sido una bendición esta segunda clase, y ojalá que nosotros lo que prediquemos tomemos en cuenta todos esos consejos que nos da Debbie Ham en ese libro hermosísimo de La predicación es positiva. Sí, creo que sí. Hay aspectos, no sé qué te parece, Carlos, voy a hablar por los que puedo ver, pero no sé qué te parece, Carlos. Hay un aspecto interesante como este concepto de la contextualización, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hablamos, cometemos el error cuando predicamos, y es un grave error de muchos predicadores. Hay predicadores que se sostienen en su elocuencia, pero cuando predican no contextualizan el texto y por lo tanto dicen lo que quieren, no lo que el texto dice. ¿Qué te parece eso, Carlos? Yo cuando lo leí recordé que en verdad eso, no voy a decir necesariamente en los templos bíblicos, pero en las iglesias que son muy populares hoy en día, por llamarle así, por usar un término, esas que son trending, por lo general los pastores que predican tienden a caer en esos errores. Lo he visto mucho en las redes y también creo que aunque lo vimos en el libro pasado, mucho de lo que pasa es que como día tras día tienen que presentar un mensaje, no le dedican el carácter que merece y terminan más usando ese tipo de método que realmente yendo a la profundidad de la palabra, porque para tener un mensaje, por ejemplo, en mi iglesia me gusta que por lo general uno sabe con antemano 1 o 2 meses cuando le toca y uno trata de hacer profundizar en el texto y no caer en, bueno, como me toca cada semana, como me toca cada 3 días, caer en lo que yo pienso, en lo que yo creo, o no profundizar en lo que dice realmente el texto. Correcto. Hay un problema muy común que abarca los templos bíblicos, que muchas veces nosotros queremos que la persona nos diga qué entiende de un texto. Y eso es un error. Para predicar no es lo que tú entiendes de ese texto, es lo que el texto dice. Y yo creo que ahí está el gran problema. Y para nosotros llegar a entender lo que el texto dice, tengo que buscar su contexto en todo el sentido, su contexto cultural, su contexto histórico, su contexto lingüístico, etcétera, etcétera. Y qué tema está tratando. Y yo creo que ese es un gran problema. Emanuel, ¿qué te pareció este tema de, de la adhesión ebria? ¿Tú piensas que esto ocurre en nuestras iglesias con cierta regularidad? Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones. Sí, de hecho, sí, me llamó mucho la atención el término al principio,
de que la catalogue como ebria. Pero sí, básicamente son hermanos que se apoyan como en la palabra para decir lo que ellos pretenden decir de por sí, cosa que es un error. Me parece que siempre se debe tener la palabra como el estandarte, lo, como el mensaje, como la importancia del texto que tiene como tal, y no debemos caer en ese error. Por eso me llamó mucho la atención al momento que lo leí, porque realmente sucede mucho, lamentablemente. Sí, y hay una cosa más que sí se ve mucho en los templos bíblicos, es que como no saben preparar mensajes, tú sabes que tenemos iglesias donde no tienen gente con capacitación. A ustedes les ha tocado una época buena, porque hay opciones. Si usted se quiere preparar, tiene la escuela, pero a veces ponemos la gente para probarlo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerlo para probarlo, pero la persona ni tiene el don ni tiene el conocimiento. Entonces, comienzan y se acostumbran a subirse allá arriba y tú no puedes nunca detectar un tema general. Ese criterio de ebrio. Te abren la Biblia y todo lo que dice la Biblia es verdad, lo dice la Biblia, pero no tiene que ver nada con ningún tema. Al final tú dices, ¿de qué habló el hermano? Eh, ¿Cuál fue el tema del hermano? No lo pueden sacar porque no tienen ese conocimiento. Y me gustaría que Ramón quizás nos diga algo sobre la adhesión ciega o impresionista. Sí, buenas tardes. No puedo prender la cámara porque estoy en el trabajo. Está bien, Ramón, no hay problema. Disculpe. La impresionista me llamó mucho la atención porque muchas veces habla de cuando el predicador quiere impresionar más allá de lo que dice el texto o de las aplicaciones o principios bíblicos que se pueden extraer de él. Entonces ahí es que vienen las interpretaciones personales interpuestas por encima de lo que dice la Biblia, por querer impresionar a la audiencia. Totalmente de acuerdo. Debemos tener mucho cuidado con eso. David habla mucho de que el pueblo está ansioso de escuchar la palabra de Dios, no nuestra impresión, ¿no? ¿Sabe? Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado con querer ir más allá de lo que dice el texto con la contextualización, que caemos en ese error de querer impresionar a la audiencia a la que estamos hablando. Totalmente de acuerdo, y ese es un gran error. Ese es un gran error. Y uno de los problemas que tenemos con los impresionistas es que queremos que la Biblia diga lo que la Biblia diga, lo que no dice, porque ellos están trayendo temas para impresionar que no tienen nada que ver en relación con eso. Lady, ¿algún comentario sobre la adhesión ciega? En verdad yo vi que a veces uno no se percata, pero en verdad esos tipos de predicaciones son muy usadas por la mayoría de predicadores, porque en cierto sentido, todos cuando están haciendo un mensaje hablan o de cosas que tienen que ver con el público. Por ejemplo, hablan había un ejemplo ahí de lo de ofrendar, y a veces uno dice, déjame hablar de ofrendar, y ahí tengo la predicación perfecta, y entonces voy a la Biblia justamente a buscar algo que ya tenía en mente, pero yo Correcto. voy con la predicación, con el tema. Y entonces que después de yo tener el tema, busco lo que tengo que buscar en la Biblia para tener una base. Pero no necesariamente es que uno se identifica, por así decir, con un texto y uno dice, wow, magnífico, y entonces voy a desarrollar lo que dice ahí. A mí en verdad me encantó y es muy oportuno también mencionar que aunque nosotras no lo hacemos en el púlpito, pero nosotros sí tenemos clases bíblicas, discipulados con algunas jovencitas nuevas creyentes y así. Entonces, bueno, uno ver no solo lo que dice el texto, sino el contexto. Me llamó mucho la atención que a veces uno toma un texto y entonces uno lo agarra como Filipenses 4:13, que también me encantó esa parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a lanzarme a este examen y voy a lanzarme a buscar este trabajo.
pero no está hablando justamente de esa fortaleza. Entonces, me encantó ver el contexto, a quién está dirigido, lo que dice arriba, lo que dice abajo. Totalmente de acuerdo. Y uno de los problemas que tenemos mayores ahí, por ejemplo, usted sabe la gente que habla, ese es un hijo de la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no tiene que ver nada con ninguna promesa que Dios nos ha dado a todos. Eso fue una promesa muy específica para un momento muy coyuntural. Claro, todos tenemos que trabajar para que nuestra familia sea cristiana, pero eso es muy interesante. Yo estoy muy contento con el esfuerzo de ustedes, te lo digo con toda honestidad. Siempre tenemos grupo de alza, como yo le llamo, y grupo de baja. A mí me han tocado grupos espectaculares, como son ustedes, y me ha tocado grupos de sufrimiento. Así que yo doy gracias a Dios porque me han tocado ustedes, que son un grupo de gente que trabaja, que entrega tarea. Yo les voy a compartir, saben que ahora, un trabajo que me gustó mucho cómo lo trabajaste, Manuel, y me voy a permitir usarlo sobre el ejercicio de la... primero, antes que nada, ustedes ven que a cada lectura yo le pongo un comentario, ¿verdad que sí? Les llegan los comentarios. Es para que yo todo lo leo. O sea, yo no pongo nota por ponerla. Yo todo lo leo, lo analizo y le pongo su comentario. En el caso de la tarea que teníamos de actividades, que era buscar la idea central con 3 elementos, me llama la atención que hubo aparentemente cierta confusión con el concepto de idea central, y es lo que quiero mostrarle ahora. Pero antes de pasar allí, quiero destacar que cada vez que nosotros establezcamos diferencia entre el sermón textual y el sermón expositivo o cualquier otro sermón, es importante que le quede claro que la mayor diferencia que existe entre el sermón textual y el expositivo o el temático es que en el textual es el texto que gobierna y que nos da la división natural del mensaje. Ese concepto yo quiero recalcárselo para que ustedes puedan quedar claro, porque es el sermón más difícil, es el más difícil. No todo el mundo puede tener un sermón textual, precisamente porque nos exige mucho en cuanto a esa parte y nos exige mucha exégesis bíblica cuando nosotros lo vamos a trabajar. Voy a compartir esto antes que nada. Abrir esta ventana y voy la actividad de Manuel. Yo quise tomar esta de Manuel para recalcar algunos puntos interesantes. Cuando nosotros hablamos de tener, vela bajando, Manuel, por favor. Cuando nosotros hablamos de una idea central, me refería a algo como esto. La gran mayoría puso conceptos generales sobre la idea central. La idea central es lo que le llamamos nosotros el perícope del mensaje. Perícope es la palabra donde viene la palabra periscopio, y eso tiene que ver hacia donde yo voy a dirigir el mensaje. En este caso, en la parte A, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, una porción conocida, Emmanuel puso como idea central ya las escrituras. No había que poner, como muchos de ustedes pusieron, parte de hasta concepto que va en el mensaje. No. Lo que me dice a mí aquí es hacia dónde yo voy a dirigir mi mensaje. Hoy vamos a hablar de las escrituras. Y ya. Entonces, la idea central no puede ser un concepto muy amplio, porque no le va a permitir a usted el desarrollo adecuado ni sacar los elementos claros del mensaje. En este caso, y lo estoy tomando porque él hizo un muy buen trabajo allí, idea central, las escrituras. Me voy al verso. ¿Qué me dice el verso de las escrituras?
tengo que sacar 3 elementos. Primero, que es inspirada por Dios. Que es inspirada por Dios. Entonces yo digo, bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de la Biblia. Vamos a hablar, ahora viene, por ejemplo, septiembre, que es el mes de la Biblia. Vamos a hablar de las Escrituras, ¿verdad? Y puedo dar una introducción sobre el tema. Terminé mi introducción y yo digo, vamos a acercarnos a este tema de las Escrituras basado en 2 de Timoteo 3, 16, 17, y lo vamos a hacer con 3 puntos importantes. Primero, que es inspirado. Segundo, que es útil para enseñar y para instruir en justicia. Tercero, que busca la perfección del hombre. Veamos el primero. Es inspirada por Dios. Y entonces desgloso ese punto. Yo puedo decir, ¿qué significa que es inspirada por Dios? Bueno, el concepto de inspiración muchas veces es confundido con el concepto de iluminación. La inspiración no tiene nada que ver con iluminación. Nosotros como creyentes hoy, cuando estudiamos la Biblia, lo que recibimos es iluminación para recibir enseñanza. Pero inspiración significa que fue soplada por Dios de alguna manera a los escritores actuales, bla, 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 y desarrollo ese tema. En segundo lugar, ¿qué más podemos? En segundo lugar, las escrituras, tal como nos dice el verso, es útil para enseñar e instruir en justicia. Y ahí me explayo explicando la capacidad que tiene la Biblia por sí sola de ser una fuente de enseñanza para nosotros. Puedo explayarme inclusive sobre la importancia de tener un buen devocional para nosotros aprender de las enseñanzas de la Biblia y cómo las enseñanzas de la Biblia no se quedan solamente en la parte mental, sino en la parte práctica. Instruir en justicia tiene que ver con la parte práctica, y terminé mi punto. Y entonces, como predicador, digo, por último, las escrituras buscan la perfección del hombre. Entonces, aquí hablo, no es aprender por aprender. Las escrituras tienen como un objetivo primario buscar la perfección del hombre. Por lo tanto, cada vez que nosotros aprendemos más de las escrituras, estamos más preparados para ser mejores creyentes, y termino, y luego termino con mi conclusión, con mi aplicación. A eso era que nos referíamos cuando hablábamos de este tema. Bajemos, Emmanuel, las otras dos para ver las otras dos. Salmo 51, del 1 al 5. Muy bien, por todos ustedes ponían el texto. El título, idea central. Fíjense una cosa que me llamó la atención un poquitico más arriba, Emmanuel, una cosa. Había un concepto en la mente de Emmanuel cuando hizo el trabajo. Él vio arrepentimiento, él vio plegaria, vio un salmista pidiendo purificación, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando él le tocó, bajemos, tomar una idea central, la idea central fue el concepto hacia donde él iba a dirigir su mensaje. De todo lo que él vio arriba, él dijo, no, mi mensaje yo lo voy a dirigir hacia el arrepentimiento. Volvamos arriba, Manuel, escúchame que te moleste tanto. Todo lo que él dice aquí, que hay en estos 5 versos, es verdad. Hay arrepentimiento, hay una plegaria pidiendo purificación, hay de todo, bajémoslo. Sin embargo, yo me voy a acercar a estos versos con una idea central, con un perícope dirigido hacia un pensamiento, arrepentimiento. Y luego entonces, cuando yo me acerco hacia arrepentimiento, tengo que buscar 3 elementos que tienen que ver con el arrepentimiento, que son importantes recordar. Primero, el arrepentimiento es posible porque Dios es misericordioso. Fíjate qué interesante.
El arrepentimiento es posible porque Dios es misericordioso. Entonces yo explico qué significa esto. ¿Qué significa misericordia? Busco el significado de la palabra misericordia. Quizás cito la cantidad de veces que el salmista habla de misericordia, plan. Y ahora yo dejo el concepto claro. Wow, Dios es misericordioso. En segundo lugar, me acerca al arrepentimiento, y el arrepentimiento es posible porque Dios nos limpia de todo de pecado. Hago lo mismo. Y en tercer lugar, Dios es justo. Y ahí tengo que hablar de la justicia imputada que Dios nos ha dado a través del perdón de nuestros pecados. Por último, cerramos, bajamos, y entonces, por último, tenemos Santiago 1:17. Santiago 1:17, tenemos el verso: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, ahí la gran mayoría de ustedes tuvo una idea central interesante. En este caso, Dios no cambia y nos fortalece en la prueba. Fíjense que eso es lo que buscamos cuando sacamos idea central. Mis hermanos, como predicadores, si ustedes se acostumbran a sacar idea central, ustedes van a ser predicadores que van a ser de mucha bendición para su iglesia local. A veces nosotros queremos abusar del conocimiento general que tenemos y comenzamos un tema, decimos lo que queremos, nos vamos, y como no tenemos una idea central, es decir, un perícope hacia dónde dirigir, nosotros decimos lo que se nos ocurre, que es verdad, pero no tiene que ver con el tema que nosotros tenemos. Bueno, en primer lugar, Dios no cambia y nos fortalece. ¿Por qué Dios no cambia? Porque no hay mudanza ni variación en él. Explico esto. Luego, Dios nos fortalece en las pruebas. ¿Por qué? Porque nos da lo que es bueno. Al final de cuentas, 3 elementos yo saco de esa idea central. Yo le corregí a todos. La gran mayoría sabe que le puse nota la gran mayoría de los puntos, no se lo puse todo. Creo que solamente a Emmanuel le puse el 10 porque valía 10, hay mucho 8, hay mucho esto, porque el trabajo, el concepto estaba, pero no estaba completo. Yo esperaría que ustedes, si quisieran, como predicadores de varones y de hembra, yo le puse como recurso en la página un librito que se dice cómo preparar sermones, y ahí hay como 20 versos y te dice saque su idea central y 3 elementos. Haga esos ejercicios. Yo no se lo voy a corregir, usted lo hace como suyo. Y ¿sabe lo que se va a encontrar? Que cuando le toque predicar, usted va a estar listo con casi 20 mensajes preparados, porque ya usted sacó y una idea central con 3 elementos y solo les queda desarrollar ese tema. Sí, sí, un comentario para que usted nos termine de refinar ahí algún concepto que yo mismo, cuando ponía el tema de la idea central, ponía más de una palabra, o sea, más o menos como una oración casi. Entonces, lo que usted apunta aquí es que hay una palabra, digamos, que es la que le va a dar el sentido a esa idea central. Una palabra, que, por ejemplo, en el caso... Perdón, una palabra o un pensamiento. Es hacia dónde está dirigido el pensamiento. O sea, hacia dónde yo voy a dirigir mi mensaje, ¿verdad? Eso es lo que yo le estoy llamando idea central. Hacia dónde estoy dirigiendo mi mensaje. Fíjate que este verso que yo le di, yo lo puedo dirigir hacia muchos lugares. Por ejemplo, yo creo que le puse como ejemplo a ustedes el caso de la parábola del hijo pródigo. Esa parábola del hijo pródigo, yo la puedo ver como el hijo pródigo, pero yo la puedo ver también como el padre amoroso. Si yo titulo esa parábola como el padre amoroso, entonces los elementos que van a formar mi mensaje
van a estar dirigidos hacia el Padre, primariamente, no hacia el Hijo. No sé si me copia. Sí, le copio. Entonces es para corrección mía que quisiera tomar en cuenta, porque no quisiera cometer ese error. Correctísimo. Para poner el ejemplo, disculpe, aquí quizá hay un poquito de ruido, porque estamos en la EBDB, yo salí para coger la clase, estoy en otro lugar, pero se puede escuchar algún ruido, disculpe. Hoy es el final de la EBDB aquí en Los Tres Brazos. Entonces, lo digo es porque quisiera no cometer el error, quizás una vez más. Entonces, tomo el ejemplo de 2 Timoteo 3, 16 al 17, donde la idea central es la escritura, como bien usted apuntaba. Por ejemplo, yo ponía, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, por ejemplo, aprender, corregir, etcétera. Entonces, ya esas otras partes están de más en cuanto a la idea central. Solo me quedaría con la escritura y ya, o la escritura es inspirada. Ya lo otro... Yo quisiera decir algo. Sí, en ese punto. A mí me ayudó en ese caso específico, hermano, y responder la siguiente pregunta. ¿De qué habla el texto? Ya yo respondiendo esa pregunta, el texto está hablando de las escrituras. Entonces eso me ayudó a mí para identificar. Es correcto, porque la idea es esa. La pregunta que te tiene que hacer es de qué, no solamente de qué habla el texto, ¿verdad? Más que de qué habla el texto, a mí me gustaría mejor el concepto de hacia dónde yo voy a llevar la idea de lo que habla el texto, porque el texto me puede dar más de una idea. Es lo que quiero hacerle entender. Un texto le puede dar 2 ideas, 3. Lo que pasa es que hacia dónde tú quieres llevar esa idea. Era lo que le vuelvo porque pongo este ejemplo siempre porque es el más fácil. En la parábola del hijo pródigo, tú la puedes ver desde la idea del hijo, el hijo pródigo, pero la puedes ver desde la idea del padre, el padre amoroso. Y dependiendo hacia dónde tú lo lleves, será la división de tu mensaje. Entonces es lo que quiero dejarle claro. Lo que quiero que ustedes entiendan que lo importante de la idea central es la idea hacia donde ustedes van a dirigir su mensaje. No puede ser explicar todo lo que el texto dice brevemente, porque entonces yo no sé, ni nadie va a saber hacia dónde lleva el mensaje. O sea, mi hermano Miguel, que, por ejemplo, ahí mismo en 2 Timoteo 3, 16 al 17, puede haber otra idea central aparte de las escrituras, como por ejemplo, la preparación del hombre como predicador, ¿sí? Para que el hombre de Dios sea completo o enteramente preparado para toda buena obra. Puede ser como método o forma, ¿verdad? De preparación, o estoy pensando así rápidamente, ¿verdad? Forma de capacitación o de preparación del hombre de Dios, o la preparación del hombre de Dios para su obra. Está basada, ¿verdad?, en las escrituras. Ese puede ser un tema, ¿verdad? Puede ser basada en la escritura. Y ahí yo explico la importancia de que esté basada en la escritura. La importancia es que la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Que es útil para enseñar. Y yo desgloso el tema en esa perspectiva. Lo que pasa es que yo, cuando cojo un tema, tengo que escoger siempre, si lo voy a hacer textual, como en este caso, un texto que me dé facilidad para yo poder sustentar el tema de mi mensaje. En este caso, de manera natural, este verso que está allí, de manera natural, este verso nos lleva a desglosar el aspecto de la escritura. La escritura como fuente de formación del cristiano. Ese pudiera ser el título de su mensaje.
Bueno, entonces vamos a retomar el tema que hemos estado debatiendo ahora, el tema de la idea central. Y decíamos que todo buen predicador debe definir su idea central. La idea central es la que determina hacia dónde va dirigido el mensaje. En este sentido, es la que determina los elementos del mensaje. Y ya no voy a citar el tema porque lo puse, la parábola del hijo pródigo, puede ser también la parábola del padre amoroso. Depende hacia dónde usted quiera dirigir el mensaje. Donald Miller, en un capítulo dedicado al corazón de la predicación bíblica, dice claramente: cualquier sermón debiera tener solo una idea principal. Los puntos o subdivisiones deberían de ser parte de esta iglesia mayor, de esta idea mayor. Y yo estoy de acuerdo. No solo en otras iglesias, en las iglesias nuestras, usted ve personas que se suben los domingos y dan pena con este sistema. Hablan de todo, dicen de todo y no dicen nada de nada. Entonces el sermón debería tener una sola idea principal. Los puntos y sus divisiones deberían de ser parte de esta idea mayor, como lo plantea Miller. J.H. Howard, en sus conferencias sobre predicación en Yale, dijo: tengo la certeza de que ningún sermón está listo para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta que no puede expresar su tema en una frase corta, elocuente y tan clara como un cristal. Voy a repetir esto. Tengo la certeza de que ningún sermón está listo para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta que yo no pueda expresar su tema en una frase corta, elocuente y tan clara como el cristal. Por eso a mí me gusta darle tema a mis mensajes. Yo siempre predico y digo, mi tema es tal, porque el tema me permite a mí saber hacia dónde dirijo mi mensaje. Hay predicadores que nunca dan tema y esto es fatal al momento de predicar. En el Antiguo Testamento, a los sermones de los profetas se le llamaban por eso profecía del Señor. Con estos pensamientos claros, nosotros vamos a hablar hoy de los elementos de un sermón. El primer elemento de un sermón, que no es necesariamente el primero que se hace cuando usted elabora un sermón, es la introducción. La introducción y la conclusión es donde se queman la mayoría de los predicadores. Oiga bien, la introducción y la conclusión es donde se queman la mayoría de los predicadores. Son muchos los predicadores que no saben introducir un mensaje y son más los que no saben concluir un mensaje. Les cuento la experiencia vivida en una iglesia nuestra, muy querida, que no le voy a dar el nombre porque ustedes conocen de todo. Yo estaba sentado y había una persona predicando. Y esa persona tituló su mensaje. Luego dio una introducción que nada tenía que ver con el título. Luego desarrolló lo que quiso. Nada tenía que ver con la introducción ni con su título. Y yo estaba preocupado y decía, ¿cómo esa persona va a terminar? ¿Cómo este hermano va a terminar este mensaje? Cuando llegó la hora, como todo buen templo bibliciano, cuando le llega la hora, él agarra y dice, para concluir, digo yo, déjame ver lo que va a hacer. Le tengo una anécdota. Era un mensaje evangelístico. Él dice, un hombre tenía un pollito en la mano. Tomó el pollito y preguntó a la audiencia, ¿está vivo o está muerto? Si la audiencia decía, está vivo, él apretaba la mano
y luego le enseñaba y decía, no, está muerto. Si la audiencia decía, está muerto, él abría la mano y decía, no, está vivo. Entonces alguien del público levantó la mano y le dijo, la decisión está en sus manos. Y yo quiero decirle a usted, hoy, amigo presente, que la decisión está en sus manos. Cuando él terminó de hacer esa anécdota, yo me reí y dije, lo salvó el pollito. Ustedes saben los predicadores que lo salva un pollito. Son muchos. Al final de cuentas, no han sido responsables o no conocen o no saben cómo trabajar la introducción y la conclusión de su mensaje. En la introducción, por ejemplo, hay que saber lo que es la introducción. Por definición, es la parte que introduce el tema, pero también es la parte que prepara a los oyentes para lo que sigue. Si usted no es capaz de lograr despertar el interés en la introducción, difícilmente la persona se quede con lo que sigue. Por eso la introducción debe ser, en primer lugar, apropiada. ¿Qué significa apropiada? Con una relación íntima con la idea del sermón y la conducción de ella. Yo no puedo introducir con algo, por más bonito, por más jocoso que sea, yo no puedo introducir porque sí. Yo introduzco algo que me abra la oportunidad del tema. En segundo lugar, tiene que ser interesante porque debe cautivar y despertar interés a los oyentes. Si eso no ocurre, entonces deja de ser interesante. En tercer lugar, tiene que ser modesta, evitar exageraciones, verdades y diferencias en la historia y fábula. Hay algunos predicadores que te traen supuestamente una historia que ni ellos se la creen. Entonces no tiene sentido este tipo de cosas. Apropiado, interesante y modesto. Los principales recursos para tener una introducción son los siguientes. Un gran recurso son los periódicos, las noticias diarias o los libros de anécdotas. Todos estos recursos, igual que el material de Internet, son recursos interesantes para yo abrir la introducción de un mensaje. Periódico que me va a dar noticias actualizadas. Nosotros no podemos seguir contando noticias del año del siglo III, no, de ahora. Libros de anécdotas, siempre y cuando no se hayan explotado, porque algunas anécdotas ya están muy explotadas. Material de Internet y experiencias personales. Ojo con las experiencias personales. Hay predicadores que todo es yo, una experiencia personal, y hay que tener cuidado con las experiencias personales. A veces también se sustituyen esas experiencias personales por situaciones específicas o que está viviendo la iglesia o que está viviendo el país. Otra forma de yo introducir mi mensaje es usando lo que se llama frase introductoria, es decir, frases que se relacionan con el tema que deseo desarrollar. Por ejemplo, yo tengo un mensaje sobre la vida eterna que yo lo comienzo diciendo: al morir, tus cenizas pueden vagar en el espacio sideral para siempre, solo si está dispuesto a pagar $200. Esa fue la oferta de una entidad en los Estados Unidos llamado Space Service para todos los que quieran hacerlo. Este es el concepto que tú tienes de vida eterna. Este es el concepto que tú tienes de una vida continua. Entonces, esa frase me abre el tema para lo que yo voy a hablar. A ser posible, la introducción debe relacionar el asunto que se va a tratar
con el tiempo actual, de modo de que el oyente entienda que se va a considerar algo de aplicación para él, la maldad del hombre. Entonces yo puedo introducir dando estadística de cómo está la violencia en República Dominicana, de cómo está la situación de inseguridad en República Dominicana, y eso puedo introducirlo sobre la necesidad de un cambio en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque la introducción es el punto de arranque del sermón. Por tanto, lo que siga depende en gran medida de lo que yo he expresado en primer lugar. Algunos predicadores usan como introducción dar las divisiones principales del sermón, y también esto es válido. Hoy vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a ver este tema bajo tres conceptos importantes que son fulano, fulano y fulano. Y con esto ya yo comienzo a desarrollar de manera progresiva el tema que yo tengo. Existen libros de anécdotas, los más comunes son, lo escribió el hermano Samuel Vila, ese libro Enciclopedia de Anécdotas e Ilustraciones, ya tiene 2 volúmenes, hay más de 1000, o también hay uno de citas morales y religiosas que también ayuda con este tema. Luego de la introducción, el segundo elemento de la división del mensaje es el tema. El tema es el cuerpo, el contenido de lo que se comunica, y depende del tipo del mensaje. Ya nosotros lo hemos visto. Tiene que ver el tema con la idea central. Por eso vimos primero la idea central del sermón. En este sentido, las divisiones y subdivisiones de ese tema, de ese cuerpo, que así es que se llama el cuerpo del sermón, deben enlazarse una con otra mediante expresiones vinculantes. Por ejemplo, el amor de Dios. ¿Qué podemos decir del amor de Dios? Que es soberano. Entonces yo explico este punto. Cuando voy al punto 2, digo, ese amor de Dios que es soberano, en segundo lugar, es también incondicional. Entonces yo explico incondicional. Y de esa manera yo uso expresiones vinculantes. Esto te va a ayudar mucho a desarrollar tu mensaje en orden. Por eso es importante en uno de los puntos que la mayoría hizo mal, saber las divisiones del mensaje. ¿Qué tipo de mensaje tú vas a tener? Si son de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos, etcétera, etcétera. El sermón debe tener, o sea, el cuerpo, una unidad de pensamiento y de estructura para que pueda ser captado y entendido y retenido por el oyente. Y ahí que en el desarrollo del sermón debe haber un sentido de progresión. Es decir, cada división debe ser tratada tan solo el tiempo necesario para exponerla sin extenderse. Ojo con esto, y aquí me detengo. Predicadores tuchos de muchos años predicando cometen los mismos errores. Yo oí un mensaje el domingo y fue igual. El predicador tenía un tema precioso, con unas divisiones preciosas. Se emocionó con el tema, con la parte 1 de ese tema. Eran 3. Y luego tuvo que cocinar la 2, y de la 3 básicamente no dijo nada porque se tomó el tiempo. Usted tiene que ser disciplinado como predicador por muchas razones. Cuando usted divide por tema, usted no tiene que decir tampoco todo lo que escribió. Si a usted se le ha ido el tiempo porque lo entregaron tarde, porque le pasó el tiempo, entonces agilice y quite cosas en el camino y pase a los temas finales. Pero cada tema tiene que ser tratado sin extenderse más allá de lo necesario. En tercer lugar, para mantener el interés del oyente,
el sermón debe llevar una línea de progreso ordenada que sea fácil de seguir. O sea, que entendamos, mis hermanos, que hay gente que me está escuchando y yo lo que quiero mantenerle ahí. Es como cuando te cuentan un cuento. A ti no te cuentan un cuento dándote el final primero, no. Te lo van dando y a medida, si la persona tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer, tú estás más presto para oír ese mensaje de la mejor manera posible. Por eso hay pocos hermanos que saben hacer o que pueden predicar mensajes evangelísticos, porque no saben dar el mensaje evangelístico por ese gran problema que tienen. Cuando alguien pronuncia una declaración afirmativa, solo puede hacer 4 cosas con ella: reafirmarla, explicarla, demostrarla o aplicarla. Así que cuando yo tomo el tema de mi mensaje y mi cuerpo, y yo tengo una idea central como una declaración afirmativa, yo solo puedo hacer con eso, y así es que se elaboran los mensajes, reafirmar lo que estoy diciendo y lo demuestro, ¿verdad? Lo reafirmo, lo explico. ¿Qué quiero decir con esto? Y desarrollo mi mensaje, lo demuestro o lo aplico. Esto es lo que se llama desarrollo de un mensaje. ¿Cómo se hacen los temas? O sea, ¿cómo yo escojo los temas? Esa es una gran pregunta que siempre le hacen a uno. Pastor, ¿y cómo usted consigue los temas? Usted que tiene cientos de temas. Bueno, hay recursos para conseguir temas. El primer recurso que yo recomiendo es todo predicador debe tener Biblias en varias versiones. Eso le va a ayudar con el tema. Debe tener material de consulta. Debe tener lugar apropiado para trabajar. Esto tiene que ver con la formación que usted tiene como predicador. Hoy a usted le ha tocado vivir la época buena. Todos esos libros que están ahí, yo he tenido que comprarlos. Hoy usted no tiene que comprarlos. La mayoría está en PDF, o la mayoría usted paga una biblioteca de esa que hay y todas la tienen. Pero un predicador, una persona que hace púlpito, mínimo debe tener un diccionario. Yo tengo 4. Mínimo un diccionario. Mínimo una concordancia. Si tiene un Strong, la tiene toda. Mínimo un comentario. Yo tengo 4 o 5, no recuerdo cuánto. Y luego comentarios particulares para su mensaje. Para su mensaje. Ahora, me toca predicar. ¿Cómo yo voy formando mi mensaje? Bueno, en primer lugar, yo creo que la fuente más segura para que surjan los mensajes son tus devocionales. Si tú tienes un devocional serio, donde tú te sientas y tú estás con Dios y tú buscas, en tus devocionales regularmente aparecen temas que el Señor pone en tu corazón, que chocan contigo y que tú sencillamente lo anotas. Yo particularmente, cuando me llega un tema, me paro y lo anoto para yo saber dónde va. En segundo lugar, puede ser que tú lo consigas oyendo un mensaje. A veces predicadores que sin darse cuenta te dan temas. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de un tema muy diferente, pero dicen una frase o dicen o plantean un concepto por abajo que tú dices, oye, esto es importante, anótalo y lo tiene allí. En tercer lugar, lo puede hacer mirando la necesidad de tu iglesia. A veces hay temas que tú dices, me gustaría tratar el tema de la puntualidad con la iglesia, porque estoy mirando que la iglesia no llega puntual, por ejemplo, y ahí yo voy anotando y voy trabajando. Y todos estos recursos solo funcionan bajo oración, porque al final de cuentas, tal como vimos en la declaración de Spurgeon, en el primer encuentro que tuvimos, él decía, a veces yo hago una cantidad de esqueletos de mensaje que nunca uso, porque al final de cuentas es el Espíritu Santo el que nos dirige en esta situación. Es importante
tener presente que para elaborar un mensaje hay 3 ayudas importantes. Primero, el uso del léxico. Puede encontrar definiciones de ciertas palabras para determinar el sentido de las palabras a través de un uso especial. Por ejemplo, a veces hay palabras que usted mismo como predicador en una lectura bíblica no la entiende y no sabe de qué hay, y hay que ir a concordancia para tú poder entender a qué se está refiriendo en relación con el tema. En segundo lugar, informaciones sobre temas específicos. Aquí tenemos los diccionarios, la enciclopedia, que van a ampliar los temas específicos que yo estoy buscando. Y en tercer lugar está lo que se llama, para estudiar el pasaje, la idea exegética del pasaje. Ustedes dieron ya hermenéutica. La idea exegética tiene que ver con lo que dice el pasaje. ¿De qué está hablando el escritor bíblico? Y cuando tenga un posible tema, vuelva al pasaje y relacione el tema con los detalles. Y uno se pregunta, ¿se ajusta el tema a las partes? Cuando yo lo tengo ahí, pregunto, ¿es demasiado amplio, demasiado limitado? ¿Esto es lo que dice el escritor? No todo lo que usted escribe debe decirlo. Regularmente, en mi caso particular, yo comienzo los mensajes con mucho tiempo porque yo voy quitando, poniendo, analizando. A mí me toca dar, por ejemplo, la conferencia, una de las conferencias del Congreso de Ancianos del mes de octubre. Ya yo la tengo lista, pero yo me siento todos los días a ver cosas, a quitar cosas, a enriquecer cosas en relación con ese tema. Uno de los recursos que también podemos usar es la ilustración. La ilustración, como la imagen en televisión, aclara todo lo que explique el predicador. Eso quiere decir, cuando usted prepara su predicación en PowerPoint, no todo el mundo está listo, preparado para predicar con el PowerPoint, porque no saben tampoco hacer PowerPoint. ¿Por qué no pueden hacer PowerPoint? Porque esto hay que saber que en un PowerPoint usted no puede meter todo el mensaje, sino los conceptos que usted tiene. Pero también está el concepto de que las ilustraciones dan más credibilidad y pueden servir a que te entiendan mejor, ayuda a la atención, establecer contacto. Hoy en día hay muchos predicadores que usamos PowerPoint, pero eso tiene un costo. En mi caso particular, yo no soy tan bueno en PowerPoint, pero yo tengo una persona en la iglesia que es mi soporte. Entonces yo le envío los mensajes y ella me ayuda dándole vida a esos PowerPoint. Y por eso a veces dicen, oh, qué bueno PowerPoint, pero no soy yo. No, mi hermano, no soy yo. Tengo una persona que me ayuda con esto. Pero ayuda mucho en cuanto a la enseñanza. Por último está la conclusión. La conclusión es la consecuencia, la resolución que se toma en base al tema. Es lo que le pone el fin al tema. Este es el gran problema de muchos predicadores. No saben concluir. Y obsérvelo usted en su iglesia. Vuelven a repetir lo mismo, a repetir lo mismo, a repetir lo mismo. Y tú dices, pero hace 5 minutos que debió acabar, porque ya lo dijo. Y ahí vuelven y repiten lo mismo. Regularmente la conclusión cuenta con una reflexión y una aplicación. O puede ser una reflexión y una invitación, o pueden ser todas, o pueden ser alguna de esas partes. Debemos recordar que el cierre es lo último que el oyente percibirá después de un tiempo anterior de atención. Esto nos obliga a... Sí. Disculpe, una pregunta antes que siga con lo de la conclusión. A ver, quizás si estoy equivocado. Entonces, usted dice que no es correcto una conclusión recapitular los conceptos principales que se desarrollaron en el cuerpo del mensaje a modo de resumen breve. No sé si me di a explicar. Sí, mira, es correcto. Lo que estoy diciendo es que hay predicadores que hacen la recapitulación
y tú dices, ya va a terminar, ¿verdad? Porque después que tú recapitulas los temas, ¿verdad? Y lo vas aplicando, terminaste. Entonces hay predicadores que en vez de terminar ahí, vuelven para atrás. Es a eso que me refiero. Y son comunes, mi hermano. Vuelven para atrás. Tú dices, uno de los motivos que lo hacen a veces es por el tiempo, hermano. A veces le quedan 3 minutos y ellos no entienden que se acabaron. Acabaron. Si tú acabaste 5 minutos antes, acabaste 5 minutos antes. Tú no tienes que rellenar nada. Recordemos que lo último que el oyente va a oír es eso. Particularmente a mí me gusta recapitular. Yo tengo mi muletilla. Yo digo, ¿qué podemos aprender de este tema? Bien, entonces yo vengo y pongo punto número 1, tal cosa. Punto número 2, tal cosa. Punto número 3, tal cosa. Pero ya terminé ahí. En el caso del predicador es más grave porque el predicador, el que está manejando mensajes de evangelismo, tiene que terminar con una invitación. Pero esa invitación tiene que terminarla vinculada al mensaje. Vinculada al mensaje que ha dado. Porque el cierre es lo último que el oyente percibirá después de un tiempo anterior de atención. Así que sí, mi hermano, la recapitulación es correcta. Lo que tú tienes que hacer es que después que tú recapitulas lo aprendido, ya tú no tienes más nada que decir. Debes terminar tu mensaje. La atención decae y la captación se hace más difícil a medida que progresa el tiempo. Eso te he estudiado. Eso te he estudiado. Por eso te he estudiado hasta los tiempos de los mensajes. Un predicador evangelístico, lo más que debe hablar, y ya se pasó, son 40 minutos. Con eso está sobrepasado. Los mensajes evangelísticos deben ser de media hora para que la gente lo entienda. Un estudio bíblico que no sea sistemático, 45 minutos, que es el tiempo que nosotros tenemos, es más que suficiente. Si es sistemático, puede llegar a 1 hora. Pero cuando te pasas, ya la gente no te presta atención. La gente está listo, y menos si es de los templos bíblicos donde soy yo. En los templos bíblicos, después que llegó la hora, la gente lo que hace es mirar el reloj. Todos nosotros lo sabemos. Por lo tanto, el cierre ha de ser expresado con mayor claridad que el resto del mensaje. El cierre debe ser expresado con mayor claridad que el resto del mensaje. Abrimos entonces nuestra conversación con la clase de hoy. Recapitulamos, ¿verdad? Recapitulamos los 3 puntos principales. El mensaje tiene 3 partes fundamentales: su introducción, su cuerpo o desarrollo y su conclusión. Los mayores problemas de los predicadores están en la introducción y en la conclusión. La introducción tiene que tener un tiempo. Ese es un gran problema. Usted no puede hacer una introducción tan larga que se coja el tiempo del desarrollo. La introducción tiene que ser corta, tiene que ser precisa, tiene que ser adecuada al tema. La introducción tiene que ser basada en verdad, no en historietas que no son verdad o cuento. Si va a ser una fábula, debe decirlo. Una fábula, para que la gente sepa que usted está con una fábula, y tiene que saber cómo lo hace, de qué manera. La conclusión tiene que ser corta, tiene que ser precisa y tiene que estar vinculada con el tema. Nunca termine un mensaje dejándole a la gente toda la información sin haber hecho la recapitulación, que es decir, ¿qué aprendemos con esto? A veces yo digo, de todo lo que he dicho, ¿qué me gustaría que ustedes no olviden? Y entonces yo lo pongo y lo termino. Es la única manera. En el desarrollo de tu mensaje, ten cuidado si tiene temas de 3 puntos.
Si tiene tema con división de 3 puntos, no puede desarrollar el primero cogiéndote todo el tiempo para que queden 2 temas que entonces tenga que sancochar, tenga que matar porque te pasaste del tiempo. Y recuerda mucho que no todos los mensajes salieron que tú escribes salieron para predicarse. Hay mensajes que nunca se predican porque al final de cuentas el que dirige todo es el Espíritu Santo.